Nerys continuó explicando a su hermana que el crear una nueva fórmula mágica no era algo fácil, porque cada vez que se crea un nuevo hechizo o herramienta mágica se tiene que rediseñar la fórmula que se utilizó por primera vez, y al dibujarse un círculo mágico con magia puede hacerse realidad. Pero como Catherine no entendía a Nerys porque no tenía ningún conocimiento sobre magia, argumentó a su favor que ya lo sabía, y que lo único que se tenía que hacer era dibujar un círculo mágico a cada objeto e impregnarle poder mágico. Y como a su parecer era algo tan fácil y sencillo de realizar, no entendía por qué Nerys lo hacía ver tan difícil. El marqués Gento solo observaba y confirmaba lo que hace tiempo había pensado sobre la propuesta de Catherine, que ella no tenía conocimientos de magia y mucho menos de la ciencia de la magia, y no entendía cómo ella había pensado en un negocio tan novedoso. Sin embargo, no pensaba lo mismo de Nerys porque veía en ella algo diferente, porque no solo tenía conocimientos de magia sino que además tenía conocimiento de todos los campos de la magia. Como Catherine sabía que tenía poco tiempo para volver a mencionarle su propuesta al marqués Gento, le reiteró que su propuesta comercial seguía siendo válida, porque estaba segura que la fusión de piedras mágicas con otros minerales tendrían un gran éxito en un futuro muy cercano, y le propuso nuevamente que invirtiera en su negocio innovador. Como el marqués sabía que Catherine no tenía conocimientos de magia y no confiaba en ella, le pidió que le explicara por qué la fusión de las piedras mágicas y otros minerales tendrían éxito, porque ya que insistía en que él invirtiera en su negocio quería saber específicamente cómo lo lograría llevar a cabo, porque cuando lo visitó en Devolse le aseguró que su negocio de piedras mágicas era algo ingenioso, pero su propuesta no le describía lo más importante, cómo la llevaría a cabo y qué tecnología de fusión de minerales utilizaría, y por esa razón le pedía que le explicara más sobre esa parte. Entonces le preguntó si ya había desarrollado esa tecnología, o si alguna vez había consultado con un profesor de magia o un mago, ya que decía tener un amplio conocimiento y pasión para desarrollar esa tecnología. A las preguntas del marqués, Catherine no sabía qué responderle, porque en su vida anterior la familia Dayfried era la única familia involucrada en el comercio con Devolse, y solo se hablaba del éxito del negocio de las piedras mágicas, y las cifras y técnicas claves de su elaboración se mantuvieron en secreto del público, por lo que no había forma de que ella tuviera ese conocimiento. Por lo que acudió al príncipe Teófilo para investigar y le preguntó si existía algún mago que fuera experto en el campo de las piedras mágicas, pero al consultarlo con varios eruditos no sirvió de nada porque todos le dijeron que era imposible llevar a cabo ese negocio porque no tenían las habilidades para llevarlo a cabo. En ese momento Catherine no sabía cómo responder, porque claramente el marqués se había dado cuenta que Catherine desde un inicio tenía las intenciones de que él llevara a cabo todo el proceso de desarrollo, y por esa razón el marqués en ese momento no aceptó de inmediato el negocio, porque aunque existieran personas con ideas novedosas, si Catherine todavía no había preparado una manera de hacerlo realidad, no era más que una pequeña fantasía de su parte. En la conversación intervino la marquesa de Lanstia exclamando que ya era suficiente, y le dijo a su hermano que finalmente había encontrado algunas jóvenes damas interesadas en la magia con las cuales podía hablar, por lo tanto le sugirió que no fuera tan exigente y que hablara con moderación. Vanessa estaba avergonzada del comportamiento de su hermano y se disculpó con Nerys y Catherine, y como muestra de su disculpa las invitó a cenar al día siguiente. Catherine trató de ocultar su molestia y le agradeció a la marquesa por su invitación. Sin embargo, la declinó porque tanto ella como Nerys tenían que regresar al norte ese mismo día. Emprendieron su viaje de regreso al norte, y Nerys podía ver la molestia reflejada en Catherine, pero sobre todo le extrañó que su hermana rechazara la invitación de la marquesa, porque desde que Vanessa se presentó en el banquete Catherine se mostró muy amigable con ella, y aunque desde hace unos meses no lograba entender el comportamiento de su hermana, sabía que no debía bajar la guardia porque Catherine en cualquier momento haría cualquier cosa para molestarla. Entonces recordó la última conversación que sostuvo con el duque, y la observación que le hizo al mencionarle que la causa de su sonambulismo era su hermana Catherine, y le explicó que el día que tomó té con su hermana no entró en su habitación sonámbula, y lo sabía porque después de eso Jean le informó que Nerys había dormido profundamente, lo que significaba que su sonambulismo había desaparecido. Nerys estaba sorprendida por eso. Sin embargo, le aseguró que seguía siendo sonámbula. Pero el duque creía que la verdadera causa del sonambulismo de Nerys era por una inmensa sensación de presión debido al miedo, y si había recaído era causa de un estrés insoportable, y como ejemplo le mencionó el video que Catherine le mostró estando sonámbula. En base a la explicación del duque, Nerys comprendió que era verdad, porque en ese momento tenía demasiado temor que ni siquiera podía respirar, y la sensación que sentía en ese momento de que Catherine le hiciera algo peligroso,
y se preguntaba qué pasaría si volviera a sucederle lo mismo. Nerys deseaba vengarse de Catherine, pero también tenía miedo de no poder hacerlo y seguir indefensa ante su hermana, porque no quería regresar a ser la misma persona de antes, y vivir toda su vida con episodios de sonambulismo. Pero el duque le aseguró que nunca volvería a estar enferma, y mientras acariciaba su rostro la animaba a defenderse aunque en el proceso lo pasara mal porque solo así podría vencer a Catherine y eliminar su enfermedad, y le prometió que siempre estaría a su lado para ayudarla, porque él sería su fuerza. Volviendo al momento presente, Catherine inesperadamente cambió de actitud a una más alegre, y ansiaba saber de qué había hablado Nerys con el marqués Gento antes de abandonar el banquete, porque se había dado cuenta de que el marqués le había hecho una propuesta. Ella respondió que hablaron sobre su tesis, porque al parecer un profesor de contabilidad de la Academia del Norte se la había mostrado y solo el marqués quería hablar sobre algo en particular con más detalle. Catherine se alegró de que el marqués Gento solo haya hablado de la tesis de su hermana, porque para Nerys era un gran logro ya que no tenía habilidades especiales ni poderes milagrosos, por lo tanto tenía que trabajar arduamente y de esa manera sería feliz. Y mientras Nerys le preguntaba qué significaban sus palabras porque no entendía a qué se refería, Catherine tocó la puerta del carruaje. Entonces dicho carruaje se detuvo y mientras ella se bajaba le mencionó que simplemente la estaba elogiando por su arduo trabajo, porque si viviría en el norte debía aprender habilidades sociales, como hacer amigos. La razón por la cual Catherine se había bajado del carruaje era porque viajaría en el carruaje de su amiga Mónica y con ella llegaría al norte. Entonces se despidió de Nerys. Jean, sin entender inmediatamente, se acercó para preguntar qué había sucedido. Nerys respondió que Catherine llegaría al norte en el carruaje de su amiga, pero que tampoco entendía el comportamiento de su hermana, pero a Jean no le importaba cómo llegaría Catherine porque estaba alegre de acompañar a Nerys en el carruaje durante todo el viaje. Como Nerys nunca había salido del territorio, quería saber si tardarían mucho en llegar al norte. Jean le respondió que sí, y que probablemente pasarían la noche en un pueblo cerca de las montañas Igor, por lo tanto si ella se llegara a sentir incómoda se lo hiciera saber en cualquier momento. Pero a Nerys no le incomodaba que el viaje fuera largo y prefería que viajaran lento, porque el viaje le parecía muy divertido ya que ella nunca había salido de su hogar. Súbitamente el cochero, quien era el hermano mayor de Jean, se percató de un deslizamiento de tierra, e inmediatamente se lo hizo saber a su hermana. Genta, mientras intentaba apresurar el paso, le dijo a su hermana que protegiera a Nerys. Tanto el carruaje como los guardias que los acompañaban intentaron apresurar el paso para no quedar atrapados en el deslavamiento, y Jean, siguiendo las órdenes de Genta, cubrió a Nerys con su cuerpo, y mientras el carruaje era alcanzado por una gran cantidad de tierra y nieve, Nerys se preguntaba qué estaba sucediendo, y posteriormente el carruaje inevitablemente fue arrastrado hacia el precipicio. Por otro lado, en una cabaña en medio del bosque se encontraba el joven Benjamin suspirando por sus interminables fracasos, porque la duración de la magia de resistencia que había creado era demasiado corta, y creía que si lograba arreglar la duración estaría verdaderamente completado. Benjamin creía que si sus intentos habían fracasado era porque sus fórmulas mágicas chocaban entre sí, y no sabía en dónde ocurría el conflicto porque era su primera vez aplicando fórmulas. Sabía que había hecho mal los cálculos y se debía a que desconocía varias cosas, y pensó en la posibilidad de preguntarle a la prometida del duque Dayfried, porque por sí solo no podía aplicar toda la información que ella le había brindado, y pensaba que si fabricaba las herramientas mágicas junto a Nerys seguramente encontraría la solución. Por ende decidió escribirle una carta a ella con la expectativa de recibir una respuesta pronto, y con ello la esperanza de que ella aceptara su petición. Volviendo al accidente a la intemperie y bajo la lluvia, Jean desesperadamente trataba de despertar a Nerys, y cuando por fin ella abrió los ojos Jean se alegró. Nerys, aturdida por el accidente, se percató que su sirvienta estaba herida, pero Jean le mencionó que se encontraba bien, porque no era nada de qué preocuparse porque solo tenía una leve herida en la frente. Nerys estaba aliviada de que todos se encontraran a salvo, y cuando intentó levantarse no pudo hacerlo porque sentía dolor. Entonces Jean se dio cuenta que ella no podía levantarse porque se había lastimado. Nerys se había fracturado el tobillo debido al impacto, y como no debía moverse demasiado porque su lesión empeoraría, Genta la llevaría en su espalda. Al pasar los minutos, Nerys se percató de un sonido, y al observar a su alrededor vio con perplejidad de dónde provenía. En ese instante ella se dio cuenta que dicho sonido provenía del carruaje y que sobrevivió gracias a la magia protectora instalada en él, porque nadie sobreviviría al ser arrastrado por un deslavamiento de tierra. En el desolado lugar se podía oír el eco de un segundo deslavamiento,
por lo que se apresuraban a salir de ahí. Gente inquieto por la condición de su hermana le preguntó si podía caminar. Ella respondió que se encontraba bien porque sus piernas no estaban lastimadas. Nerys, al ver la preocupación de Genta, pensó que lo mejor sería que él cuidara más a su hermana que a ella, pero Jin se opuso porque a diferencia de Nerys ella se encontraba bien, y su pequeña lesión en la frente mejoraría rápidamente. Sin más tiempo que perder se marcharon de ese lugar. Entonces hubo un segundo deslavamiento como lo suponían, y por el ruido Nerys volteó a ver. Ella no podía creer que hubiera sobrevivido a un desastre natural tan horrible, y posteriormente se acordó de Catherine, porque ella todavía se encontraba arriba, y le preguntó a Genta qué había sucedido con su hermana, y si ella se encontraría a salvo. Genta respondió que el carruaje de Mónica estaba al final, y si el deslavamiento de tierra no se extendió demasiado Catherine estaría bien, y le prometió que en cuanto llegaran al castillo él personalmente comprobaría si Catherine se encontraba viva o no. Nerys estaba muy afligida y lloraba porque no sabía qué había sucedido con su hermana, y aunque ella la odiaba tanto y quería vengarse de su hermana, nunca le deseó la muerte, y esperaba que estuviera a salvo. Pero la angustia de Nerys era innecesaria porque el carruaje de Mónica estaba a salvo y con ello la vida de su hermana. En consecuencia al deslavamiento de tierra, Catherine exigía a los caballeros que buscaran inmediatamente a Nerys para ponerla a salvo porque creía que definitivamente seguía con vida. Pero el caballero al mando le pedía que se tranquilizara, porque por el momento no podían hacer nada porque debido a que no dejaba de llover se estaban produciendo constantemente deslavamientos de tierra. Y una vez que se detuviera la lluvia procederían con la búsqueda de Nerys, pero por el momento no había nada que hacer. Catherine, al tener conocimiento de la situación, comenzó a llorar desconsoladamente, y mientras su amiga Mónica observaba cómo ella suplicaba para que encontraran a Nerys con vida, Catherine se culpaba por haberla dejado sola. Posteriormente al accidente, Catherine y Mónica se alojaron en un hotel, y Catherine, todavía consternada por lo sucedido, era consolada por Mónica, quien le pedía que mantuviera la calma y que descansara un poco, porque ella se encargaría de vigilar la situación y darle seguimiento a la búsqueda de Nerys. Catherine, al permanecer sola, se veía sombría y afectada, y enseguida tomó su libro de anotaciones, lo comenzó a revisar hasta llegar a la página que buscaba. 29 de diciembre. Mónica Frank es la hija del marqués de Lanstia y cuando terminó el banquete hizo un viaje espontáneo al norte. En ese momento la oficina de administración del Círculo Mágico Móvil Oriental estaba realizando una inspección de emergencia, y al no poder utilizarlo, Mónica no tuvo más remedio que viajar en un carruaje en un día lluvioso y sombrío, dirigiéndose hacia el norte cruzando las montañas Sigor, y en el momento en que el carruaje de Mónica estaba a punto de entrar en el camino del acantilado de las montañas, una gran cantidad de tierra y rocas grandes se deslavaron arrollando los vagones que iban delante de Mónica, y si su carruaje no hubiera estado al final, la vida de la hija del marqués de Lanstia habría terminado ese día. Esa era la información que tenía Catherine. Por consiguiente comenzó a reír porque estaba muy satisfecha porque gracias a su vida pasada tenía conocimiento de hechos que le eran de ayuda, pero sobre todo se encontraba satisfecha porque por fin había desaparecido su horrible hermana, quien codiciaba lo que era suyo. Se recostó en la cama creyendo que no tendría más obstáculos, le parecía emocionante y divertido todo lo que había planeado, y se sentía complacida de haber seguido los consejos de la adivina, porque por fin haría completamente suyo al duque y todo regresaría a su lugar original, y emocionada se preguntaba qué vestido debía usar para el funeral de su hermana. Por otra parte, Nerys aparentemente se encontraba extraviada y desesperadamente observaba a su alrededor, porque lo último que recordaba era que se estaba dirigiendo junto con Jin y Genta al norte, y no sabía cómo había llegado a ese lugar. Al moverse un poco del lugar le parecía extraño que no sintiera dolor en su tobillo, y repentinamente escuchó que alguien le dijo: «Tu esguince de tobillo se curará rápidamente, aquí no sentirás el dolor de la realidad por lo que podrás descansar cómodamente». La persona que le hablaba era la adivina Sibila. Ya era muy noche y Nerys había logrado llegar al castillo con la ayuda de Jin y Genta. El duque permanecía al lado de su prometida, y Norman, quien había llegado a cuidarla, le recordaba que debía marcharse al cuartel y vigilar los movimientos del príncipe heredero, pero sobre todo le recordó que debía mantener en secreto de Nerys que era un mago. El duque sabía en ese momento que lo más importante era el encargo del rey, pero quería permanecer al lado de Nerys por lo menos hasta que ella despertara, y solo así estaría aliviado y listo para seguir con su trabajo. Norman, al ver la preocupación del duque, confirmó que realmente amaba a Nerys porque en cuanto escuchó de su accidente no le importó nada y utilizó gran cantidad de magia de teletransportación para llegar al castillo,
permaneciendo a su lado todo el día sin importarle las órdenes del rey, pero no estaba seguro si gracias a Nerys el duque se había vuelto más fuerte o más débil, y aunque a Norman no le agradaba pensar así, era algo que tenía que cuestionar por el bien de la familia Dayfried. Posteriormente Jean le notifica al duque que el caballero Hartman envió un mensaje urgente, en donde le avisaba que al día siguiente por la mañana el príncipe Teófilo asistiría a una reunión para seguir con las negociaciones del armisticio, por lo que le sugería que regresara inmediatamente al campamento militar. El duque sabía que ya no podía permanecer más tiempo en el castillo, sin embargo se quedaría con Nerys y al día siguiente muy temprano se marcharía al campo de batalla. Mientras aún permanecía inconsciente, Nerys soñaba que seguía en el bosque y que se encontraba con Sibila, a quien le preguntaba en dónde estaban y por qué estaban ellas dos ahí solas. La respuesta de Sibila fue que estaban dentro de su sueño, y que antes de llegar al castillo se había desmayado, pero la razón por la cual Sibila se encontraba en su sueño era porque tenía algo que entregarle. Entonces la adivina, mientras le mencionaba que eligiera entre dos artículos que le mostraría, concentraba poder mágico entre sus manos, pero que solo eligiera lo que ella realmente deseaba, y le dio a elegir entre el libro o la daga. Nerys pensaba cuidadosamente cuál de los dos artículos debería elegir, porque la daga por alguna razón le atraía extrañamente, pero como también le gustaban los libros no sabía a cuál elegir, pero al observar detenidamente el libro se percató que era el mismo que ella le había entregado en la biblioteca, y como Nerys sabía que solo era un sueño no le dio importancia y escogió el libro. La mujer de mediana edad nuevamente le preguntó si estaba segura de su decisión. Ella respondió que sí, porque le gustaban mucho los libros, y porque al leerlo era algo que no podía entender en absoluto, pero como se trataba de un sueño creía que podría entenderlo. Pero Nerys al leerlo nuevamente se dio cuenta de que era igual, que en su realidad no lograba entender nada de lo que estaba escrito. Entonces pensó que su sueño, al ser una expresión de sus experiencias y recuerdos, era natural que no lograra entender su contenido. Sibila se acercó a Nerys y tocando su mano le aseguró que ya lo había leído, y que recordara en qué momento de su vida lo había leído. En ese instante una luz intensa emergió de él, y la mujer le preguntó, ¿ya recordaste cuál es su contenido? A la mañana siguiente Nerys despertó sin ningún inconveniente, pero se sorprendió de que se encontrara en su habitación. Entonces recordó que sobrevivió a un deslavamiento de tierra, y que al regresar al castillo perdió el conocimiento. Nerys en ese momento pensó en su hermana e inmediatamente desesperada llamó a Norman. El mayordomo rápidamente llegó y le preguntó si se encontraba bien, y le expresó la tranquilidad que le daba que hubiera despertado, pero a Nerys no le importaba su condición de salud porque lo más importante para ella era averiguar qué había pasado con su hermana, y le preguntó a Norma si sabía en dónde se encontraba Catherine. Mientras Nerys se encontraba angustiada por saber de su hermana, ella estaba planeando qué vestido utilizar para el funeral de Nerys. Como sabía que apenas comenzarían la búsqueda de su hermana y no existían posibilidades de encontrarla con vida, pronto encontrarían su cuerpo inerte e inmediatamente se celebraría su funeral. Por lo tanto, el siguiente paso era borrar todo rastro de la presencia de Nerys frente al duque, acercarse él poco a poco para consolarlo de su pérdida con la única intención de volverse su prometida, y una vez logrado su cometido el duque la amaría y se convertiría en la duquesa Dayfried. Catherine estaba muy feliz de que su hermana ya no existiera más, y pensó que desde hace mucho tiempo debió deshacerse de ella, y mientras ella se regocijaba en la desgracia de su hermana llegó Mónica muy alegre a informarle que Nerys seguía con vida y a salvo. Catherine no podía creer lo que escuchaba porque según sus cálculos nadie sobreviviría a un accidente como ese. Mónica le explicó que sabía de la condición de Nerys gracias a la Guardia Oriental quien le había informado, y que ella se encontraba en el castillo del duque. Mónica también le mencionó que Nerys se encontraba preocupada por ella porque creía que también había sufrido el accidente. Mónica creía que Catherine era muy afortunada de que su hermana hubiera sobrevivido. Aunque Catherine trató de ocultar su molestia mencionando lo feliz que estaba, la chica se percató de su actitud austera, porque a pesar de que Catherine decía estar muy feliz su expresión mostraba todo lo contrario porque reflejaba una furia inmensa. Y sin que ella se diera cuenta Mónica se percató de eso porque podía verla reflejada en el espejo. A consecuencia de sus fallidos intentos por deshacerse de Nerys, Catherine visitó al príncipe Teófilo, y él al verla le mencionó lo angustiado que estaba porque había escuchado del accidente, pero al verla sin lesiones se sentía aliviado y alegre de que estuviera a salvo. Catherine se disculpó con el príncipe por haber llegado tan repentinamente, pero lo hizo porque estaba segura que Teófilo no se molestaría por su inesperada llegada ya que se entendían muy bien.
Como Catherine había llegado sin previo aviso, Teófilo se percató que ella no la estaba pasando nada bien en el norte, pero por lo que él había podido escuchar, el duque de Eyfried le había pedido matrimonio, y en su momento no le dio la debida importancia. Pero al pensar detenidamente que una familia de alto nivel social se uniría a una familia de alto nivel económico, no era más que un plan del duque para mejorar las relaciones entre la capital y el norte. Pero Teófilo también sabía que algo en los planes de Catherine inesperadamente había salido mal, porque la Catherine que él conocía seguía comportándose de maneras que desafiaban sus expectativas, porque lo que se decía en el mundo social era que el conde O'Brien rechazaría la propuesta de matrimonio del duque, porque conociendo a Catherine nunca hubiera aceptado casarse con él, aunque el duque hubiera demostrado su poder en la guerra, porque en cualquier momento podría morir. Entonces Teófilo no entendía cómo ella había dejado pasar una oportunidad así, porque si hubiera aceptado la propuesta matrimonial, todo el norte hubiera sido de ella. Entonces Teófilo dedujo que si el conde O'Brien no rechazó la propuesta de matrimonio fue porque estaba seguro que Catherine enviaría a su hermana en su lugar. Sin embargo, no entendía por qué ahora ella estaba planeando convertirse en la duquesa de Eyfried en lugar de su hermana, y pensó que tal vez Catherine tenía una razón poderosa para haber cambiado de opinión. Al escuchar todas las suposiciones del príncipe, Catherine pensó que Teófilo estaba celoso, pero la realidad era que no, porque él ya no tenía sentimientos por ella. Aunque en el pasado se habían divertido estando juntos, ya no existía ningún sentimiento entre ellos, y por lo mismo le dijo que pensara con cuidado la respuesta a lo que iba a preguntarle: ¿por qué quieres convertirte en la duquesa de Eyfried? Catherine no estaba dispuesta a decirle la verdad, pero entre una de sus razones estaba que no quería que Nerys fuera feliz, y eso fue lo que le respondió, que no quería ver feliz a su hermana, porque cómo podía ser feliz alguien que nació para arrebatarle lo que era de ella, porque la desgracia y la desdicha le quedaban bien a Nerys, a quien consideraba algo insignificante, y no descansaría hasta verla infeliz. Entonces le dijo al príncipe que la ayudara a convertirse en duquesa, y una vez teniendo el título lo apoyaría plenamente, y le ayudaría a convertirse en el primer rey en unir al reino Gideon y al norte. Teófilo aceptó en ayudarla, sin embargo quería obtener algo más por ello. Catherine le preguntó qué era lo que quería. El príncipe respondió que le otorgara todos los derechos del negocio de las piedras mágicas, y si aceptaba la ayudaría. Aunque Catherine no estaba de acuerdo, aceptó, pero le dijo que le entregaría el negocio una vez que todo estuviera hecho, y de esa manera el acuerdo entre los dos quedó sellado, y Teófilo estaba feliz porque iba a obtener algo importante, y sin más por negociar, Teófilo le preguntó qué era lo que tenía que hacer. Por otra parte, Benjamín todavía seguía con su investigación, y a través de varios intentos por fin había logrado prolongar por más tiempo la magia de resistencia, y todo se debía a la ayuda de Nerys, quien le enseñó a cómo crear ese poderoso hechizo. Benjamín estaba satisfecho de haberlo logrado y le agradeció a Nerys por haber acudido en su ayuda cuando se lo solicitó, porque gracias a su ayuda no solo pudo completar la fórmula mágica, sino que además aprendió cómo aplicarla, y creía que ella era una persona increíble. Nerys estaba feliz de haber sido de ayuda, y creía que el siguiente paso era comprobar si la fórmula mágica de resistencia funcionaba correctamente, porque hasta ese momento todos los demás experimentos con herramientas mágicas habían tenido éxito, por lo que les faltaba lograr que funcionara a la perfección en las personas. Benjamín sabía que debía tener éxito porque de esa manera podría salvar a su hermana Melissa. Nerys de alguna manera intentaba entender los sentimientos del chico, y creía que la enorme necesidad que sentía de ayudar a su hermana era normal, porque hasta hace poco ella había tenido un accidente y en cuanto se recuperó lo primero que hizo fue buscar a su hermana. Sin embargo, Catherine ni siquiera la visitó y solo le envió una carta informándole que se recuperaría en casa de sus padres. Y aunque Nerys le envió una breve carta diciéndole que se cuidara y la alegría que sentía de que ella estuviera a salvo, no recibió respuesta de Catherine. Nerys también recordó el sueño extraño que tuvo con Sibila, y aunque estaba alegre de que su hermana estuviera bien, no podía desechar el sentimiento de ansiedad que sentía. Como repentinamente Nerys dejó de conversar, Benjamín le preguntó si sucedía algo, o si estaba pasando por un momento difícil. Ella respondió que no sucedía nada, solo que por un momento estaba pensando en otra cosa. Entonces Nerys centró su atención en dar comienzo al experimento y le mencionó a Benjamín que si en alguna parte del proceso se sentía fatigado se lo hiciera saber. Y dando inicio al experimento, Benjamín le mostró un símbolo y le explicó que era una fórmula mágica de control mental. Por lo tanto, si alguien activa una herramienta mágica con esa simbología, podría dar órdenes a cualquier persona. Así que le pidió a Nerys que lo activará y le ordenará para dar inicio con el experimento,
y si él no era afectado por dicha magia significaría que el hechizo de resistencia al control mental funcionaba perfectamente en las personas. Nerys no dudó en ayudarlo y aceptó participar en el experimento, pero también sabía que al activar el hechizo de control Benjamín podría recordar acontecimientos tristes de su pasado, pero al joven aprendiz no le importaba porque se sentía responsable de haber ayudado a su maestro a crear esa magia. Entonces, sin más tiempo que perder, Nerys comenzó con el experimento, y le ordenó a Benjamín que respondiera a cualquier pregunta que ella le hiciera, e inmediatamente se activó el hechizo de control mental. El chico visiblemente fue controlado por la magia y sin poder negarse obedeció la orden de Nerys. Ella estaba nerviosa porque no sabía qué preguntarle, pero inesperadamente tuvo una idea, y le preguntó si estaba enamorado, y si era así dijera el nombre de la persona. Cuando el chico estaba por responder se logró librar del control mental, y respondió que no podía responder a esa pregunta, y sonrojado le dijo que le preguntara otra cosa. Nerys estaba completamente admirada que Benjamín resistiera al hechizo, y lo felicitó porque la magia de resistencia que había creado había funcionado correctamente. Nerys le dijo que si seguía esforzándose llegaría a ser un gran mago. El chico le agradeció por sus palabras y por haber trabajado arduamente con él, pero sobre todo Benjamín estaba feliz porque por fin rescataría a su hermana Melissa. En los oscuros y fríos calabozos del palacio se encontraba Melissa, la cual se encontraba cautiva por el príncipe Teófilo y sometida a constantes controles mentales. Gracias por ver mi video, espero que haya sido de su agrado, y nos vemos pronto en un nuevo episodio.